Entonces, esto surgió a raíz de un trabajo de tesis que realicé en México sobre la determinación de un índice de severidad en pacientes con asma, y tuve la oportunidad de presentar el trabajo en un congreso, y para buscar la forma de que sea más atractivo le puse así, que hay de nuevo en la vieja asma, pero se enfocaba exclusivamente en lo que era el índice de severidad del paciente con asma. En ese entonces todavía se usaba muy de rutina la adrenalina subcutánea. No que no se use, pero como hay tantos otros medicamentos, pues se prefieren usar los otros medicamentos. Entonces, ahí surge, y cuando regreso ya a nuestro querido terruño, pues en uno de los congresos de la Sociedad de Pediatría, introduzco esto como algo novedoso y se ha perpetuado a través del tiempo con el mismo título, pero con diferente contenido. Espero tener la oportunidad de traer también a la población pediátrica cuando cumpla 60, 70, 80 años de la conferencia. Quizás no traigan así medio, pero los que están aquí de residentes y escuchen esto ya saben que fue invento mío. Bueno, la vieja asma. Dentro de la vieja asma se conoce que en el papiro de Herbst, encontrado en Egipto en la década de 1870, contenía algunos jeroglíficos y recetas para manejar el paciente que tenía una condición que, bueno, tenía problemas para respirar. Y era que calentaban una mezcla de hierbas en un ladrillo caliente. Entonces la persona o el paciente respiraba esos vapores y eso mejoraba su estado. El término de asma es de origen griego. Se hablaba de asein, el cual significa jadear, exhalar con la boca abierta y respirar fuerte. Qué buena descripción, ¿verdad? El texto más antiguo donde se encuentra la palabra asma como término médico en el Corpus Hippocraticus, escrito por Hipócrates, padre de la medicina. No queda del todo claro si Hipócrates, que se relaciona su paso por esta tierra, 460 a 360 antes de Cristo, nomina el asma como una entidad clínica o simplemente como un síntoma. Señores, esto se dijo hace tantos años y ahora se está debatiendo si el asma es una enfermedad pura, si el asma es una manifestación de otra cosa, y si en verdad el asma es más un síndrome, que es un conjunto de manifestaciones, que una enfermedad per se. ¿Sí? Mire qué interesante. Y Galeno, un médico también griego, escribió varias menciones del asma, pero este fue después de Cristo, que en general estaban de acuerdo con los textos de Hipócrates y en cierta medida con los de Areteo de Capadocia. Él describe el asma como obstrucción bronquiales y propone tratarla con sangre de búho mezclada con vino. El paciente, si no mejoraba, se daba un paseíto bien interesante y le daba sueño. Esta fue la segunda conmemoración del Día Mundial del Asma, que tuvimos bien realizar siempre con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y el capítulo dominicano de pediatras neumólogos fue la entidad que en el momento en que lanzamos, que fue en el 2000, el Día Mundial del Asma en nuestro país, todavía no éramos capítulo, éramos un grupo nada más, pero esta fue la segunda conmemoración. El asma comienza en la estación húmeda con un resfriado común y el paciente está forzado a jadear de día y de noche. Eso fue Maimónides quien dijo esto, un médico que trabajó muchos años por Egipto, por España, y era muy conocido en su época y tuvo grandes aportes escribiendo libros sobre este tema. A principios del siglo XX el asma se consideraba una enfermedad psicosomática. Todavía hay médicos que piensan que el niño tiene un problema emocional cuando hace episodios, o al revés, hace los episodios por esto, o por problema emocional hacen el episodio.
enfoque que probablemente haya demorado cualquier avance médico en el momento, en ese entonces. Durante los años 1930 a 1950, el asma se conoce como una de las 7 santas enfermedades psicosomáticas. El asma se describió por psicólogos como la sibilancia de un niño vista como un grito reprimido de su madre. Siempre la relación, el binomio madre-hijo involucrado en la problemática infantil y esa presencia de esa madre que es como una sábana sobre su hijo, protectora. Y se mencionaba que el niño tenía esta manifestación como un grito por algún trastorno en la relación madre-hijo. Entonces los psicoanalistas creían que los pacientes con asma debían ser tratados como si tuvieran una depresión, ¿sí? Ya se ha visto definitivamente que no es así. Hay pacientes que tienen un perfil X y además son asmáticos, y cuando tienen situaciones estresantes, pues pueden hiperventilar, y esto puede ocasionar lo mismo que hace el asma inducido por el ejercicio, producirse una crisis, pero no que una cosa derive de la otra. El asma como enfermedad inflamatoria no fue reconocida realmente hasta la década de los 1960. Es falso, se conocía desde antes, pero no se le hacía caso. Cuando los medicamentos antiinflamatorios comienzan a ser utilizados, y yo recuerdo en los 70 que hablar de una cortisona en un paciente asmático era decir, está grave, le pusieron cortisona. Es decir, ahora el que no usa los corticoides inhalados o sistémicos, el que está grave es el que no lo usa, porque eso es la piedra angular del tratamiento del paciente asmático. Entonces, esta imagen me ha acompañado desde que yo era residente en México. Por supuesto, no había imagen digital en ese entonces, pero yo mantuve guardado el folletito donde estaba esta imagen, y probablemente algunos de ustedes han visto esta imagen, donde en el asma la sintomatología solamente es parte del problema. Ese árbol frondoso es el asma, pero la raíz del asma, hasta que se demuestre lo contrario, y todavía no se ha demostrado lo contrario, la raíz es la inflamación. Y fíjense que no fue a partir de los 60 del siglo pasado que se empezó a hablar de inflamación. Ya en el siglo XIX, Sweet, no de los laboratorios, decía, no hay ninguna duda de que la inflamación, a veces severa, pero con frecuencia moderada, es la principal causa desencadenante de los paroxismos. Es decir, que ya en ese entonces se hablaba de la inflamación en el paciente asmático. Y como es un problema respiratorio, qué mejor que llevarle la medicación a través de la forma natural de respirar. Y ahí empezaron los tratamientos, como yo le digo, tópicos a nivel de las vías respiratorias. Y empezaron a salir algunos productos tipo cigarrillo, que el paciente podía fácilmente respirar a través de esto y llevar medicamentos hacia los bronquios para de esta forma mejorar su estado, y esto surge alrededor de los 1800 y tanto, y se mantuvo por mucho tiempo utilizando este tipo de medicación. Y fíjense, este aparatito que parece una bombita de esa de aspirar a los bebés, una perita, pues no era más que donde se depositaba adrenalina, fabricado inicialmente por la Parker Davis, que es una compañía que desapareció de los ámbitos nacionales, no sé si cambió de nombre después, pero era pionera en muchísimas cosas. Se depositaba ahí la cantidad de adrenalina indicada, adrenalina que se diluía, y se aplicaba al paciente en forma de atomizaciones, y este paciente, por supuesto, tenía la oportunidad de mejorar. Existe un problema en el asma, y es el aspecto clínico de la patología. Todavía se están hablando muchas escuelas sobre si el asma como enfermedad
tiene una condición intrínseca o el asma sencillamente es una manifestación de muchas otras cosas y por eso surgen los llamados fenotipos del paciente asmático. El asma es la enfermedad crónica más común en los niños y la carga económica de la sibilancia y el asma es particularmente alta. Aquí le falta la tos porque no podemos hablar de un paciente con asma sin mencionar también el componente de tos. Pero los investigadores le hacen más caso a la sibilancia y yo en lo particularmente no puedo dejar de mencionar sibilancia / tos. Casi la mitad de todos los niños han padecido al menos un episodio de sibilancia antes de los 6 años. Fíjense qué interesante esto. Antes de los 6 años, probablemente todos ustedes han tenido pacientes que lo han escuchado y tienen sibilancia expiratoria, han hecho una bronquiolitis, ha hecho un resfriado común, se asocia con sibilancia y resulta que si hace un solo episodio, pues eso pasa desapercibido. Pero si empieza a tener recurrencia de la sibilancia, ya tenemos que encasillar a ese paciente en otra onda. Pero resulta que el 48% de los niños en edad preescolar hacen este episodio de sibilancia y si esto se va repitiendo, como vamos a ver más adelante, pues hay que tener consideraciones muy especiales sobre asma y un fenotipo muy especial que es el asma inducido por virus, que ustedes todos han tenido oportunidad de manejarlo. Se estima que actualmente existen 315 millones de personas de todas las edades padecen esta enfermedad. La prevalencia de asma varía desde un 2%, 27% y hasta más. En el vecino Puerto Rico hay reportes que llegan hasta un 40%. En Costa Rica ronda un 30 y tanto %. Quiere decir que el asma no se presenta igual en ninguna parte del mundo. Siempre hay una condición especial en los pacientes dependiendo de su origen. Y hay otra cosa. Según estudios del doctor Manuel Soto Quiroz, que ha venido varias veces a nuestro país, los pacientes cuando se mudan de su país y llegan a otra tierra, adoptan la prevalencia de ese país. Según lo muestra el estudio de Isaac que él hizo en Costa Rica, con los pacientes costarricenses y los que salían a trabajar de Nicaragua, cuando llegaban a Costa Rica, pues la prevalencia en Nicaragua era una cosa y cuando llegaban a Costa Rica se adoptaban a la prevalencia de ese país. Qué interesante. Esta es una definición que se puede considerar la primera definición de asma, que ustedes todos leyeron, bueno, no todos, pero la mayoría leyó esto en algún libro de texto de medicina interna o de neumología. Enfermedad caracterizada por una respuesta exagerada de la tráquea y de los bronquios ante una amplia variedad de estímulos y manifestada por un estrechamiento de las vías aéreas que podían modificarse de forma espontánea como consecuencia del tratamiento. Ahí como consecuencia del tratamiento es precioso, a mí me encanta, porque eso es que usted piensa que es esto, lo trata y mejora. ¿Qué era? Era lo que usted pensó inicialmente, ¿verdad? Usted no le puso un yeso a un paciente con dificultad respiratoria. Pero lo nuevecito que salió anoche en el GINA 2014, las nuevas guías, que lamentablemente no podemos traérselas porque salieron casi de madrugada y sería un poco difícil haberle traído todo lo que es la guía acabadita de salir, tan calientita. Miren cómo definen el asma. Es una enfermedad heterogénea, usualmente caracterizada por inflamación crónica de las vías aéreas. Sued no se equivocó en los 1800 y tanto. Es definida por la historia de síntomas respiratorios tales como sibilancia, respiración corta, opresión del tórax y tos, que varían en el tiempo y en intensidad junto con las limitaciones variables del flujo aéreo. La definición anterior involucraba muchas células, muchas sustancias, y son tantas las células y tantas las sustancias que prefirieron quitarla ya que no podían poner toda la participación. Entonces hicieron una reducción de lo que sería la definición actual según el GINA 2014. Pero si nos vamos a lo que es la cotidianidad, el asma es más frecuente en los adultos que en niños y es más frecuente en niños que en niñas. Sin embargo, después de los años de la adolescencia, el asma es más frecuente en mujeres que en hombres. Quiere decir, y esto se lo traigo para que ustedes me digan sí o sí,
como ustedes van a su consultorio, ustedes ven más niños, más hombrecitos asmáticos que niñas, ¿verdad? Después crecen y muchas niñas siguen siendo asmáticas en la adolescencia y llegan a la adultez y son asmáticas. Y usted dice, curé el paciente varoncito, ¿y por qué no curó la hembrita? ¿Verdad? Entonces, esa es la característica del asma, que no siempre se comporta en forma igual en los dos sexos. Y entonces, primero se considera que es un asunto de tipo hormonal que protege a la niña como todo. La mujer es el ser supremo de la naturaleza, para mí al menos. Soy feminista. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que los adultos van a ser más mujeres asmáticas que hombres asmáticos. Y eso ustedes lo ven. Yo no sé cuántos hombres asmáticos hay aquí. Uno. ¿Cuántas mujeres asmáticas hay aquí? Ninguna. Se quedaron en su casa. Bueno, esto es interesante porque fíjense que hay una programación ya desde útero con la interacción de los genes y el medio ambiente. En la parte superior, lo que dice inútero, vamos a ver que hay una respuesta de lo que es el TH1, los linfocitos helper 1, los linfocitos helper 2. Entonces, cuando el niño nace, va a tener, desde útero, hay un predominio de la respuesta TH2 y una a expensa de una reducción de los TH1. Es decir, el desbalance de la respuesta TH1, TH2 nos va a traer toda la cascada inflamatoria y toda la problemática que existe en el asma. Por eso quise traérselo. Pero resulta que la placenta produce algunas sustancias que protegen de que no se vea este producto como algo extraño al organismo que lo tiene, por supuesto, algo extraño a la mujer, algo extraño a lo que está gestándose durante el embarazo. Y son la interleuquina 4, 5 y 13 que son protectoras del embarazo. Por eso la mujer no tiene un aborto desde el punto de vista inmunológico, porque hay una protección sobre ella, porque se está gestando algo que no es propio de su cuerpo, es algo extraño, pero hay protección en este sentido, ¿verdad? Y cuando el niño nace, hay un desbalance de esta respuesta TH1, TH2, donde aumenta la respuesta TH2 y esto va a traer inflamación, remodelación del paciente, llevándolo a producir una entidad que ya conocemos como asma. Y hay un detrimento o una baja respuesta a los TH1. Entonces, ahí con este aumento de la respuesta TH2, después que el niño nace, empieza a producirse mayor concentración de inmunoglobulina E, que tiene que ver mucho con la cascada inflamatoria de lo que es el asma. Y aquí, viendo un repasito rápido, los diferentes procesos por donde se pasa en la fisiopatología del asma, las sustancias que intervienen en el asma, leucotrieno, prostaglandina, tromboxano, histamina, otras células, mastocitos, neutrófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastocitos. Y esto lo único que va a hacer es producir en las vías respiratorias lo que es el broncoespasmo inicial o precoz, posteriormente el broncoespasmo tardío, mediado más por neutrófilos, inflamación crónica y lo que se quiere mencionar como algo muy importante, y es que la remodelación es una entidad que inicia desde la infancia y algunos no saben en cuál es el momento en que se inicia, pero va paralelamente a la inflamación, lo que nos va a llevar a producir la entidad que vamos a ver un poquitito más adelante. Pero no podemos hablar de asma sin hablar de lo que es la prevalencia, que según nuestro estudio en el 2003, que debemos actualizar, ya en el 1984 el doctor Krúniga reportaba una prevalencia de 3.1 en los pacientes que encuestaron en una encuesta de prevalencia, y nosotros en niños de 13 a 14 años tenemos una prevalencia de 19.4, pero importante, vemos la asociación de otras patologías como rinitis y eczema, las tres enfermedades en el mismo paciente
que tiene muy mala suerte, asma, rinitis y eczema en un 4%, y la prevalencia de rinitis alérgica está en un 44.1%, confirmando lo que se habla de que la rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más frecuente de todas. Y aquí vemos en los niños 6-7 años una prevalencia de un 17%, y voy a llegar rapidito a esta imagen que ustedes recuerdan, el 40 y tanto por ciento de los niños presentan sibilancia en algún momento de su vida. En este estudio el 33.5% de los encuestados presentó sibilancia en algún momento de su vida. Eso no significa diagnóstico de asma. Diagnóstico de asma es cuando el paciente presenta más de 3 episodios de sibilancia, y aquí, según una media, ronda el 18.2%, pero de ese 18.2% tenemos aquí un 10.8% que fueron diagnosticados verdaderamente como asma, lo que nos indica que el subdiagnóstico es sencillamente una realidad, pero le damos tratamiento a pesar de no diagnosticar que es asmático. Le ponemos todo lo que llevan los pacientes. Entonces, cuando la mamá le dice, doctor, ¿y qué? ¿Mi hijo qué? No, él se aprieta. ¿Es asmático? No es asmático, pero nadie quiere ser asmático. Entonces, si usted le dice que es diabético o hipertenso, se adhieren al tratamiento, pero si usted le dicen asmático, busca 10 opiniones para que le digan que no es asmático, porque nadie quiere ser asmático. Bueno, según lo que le dice la tabla de Fagan, que es específica para el índice predictivo de asma, creado por el doctor Castro Rodríguez, que estuvo con nosotros hace poco, que es un investigador que ha ganado premios a nivel internacional, cuando ajustamos en la parte B, ajustamos la prevalencia, aunque no es exactamente que corresponda a niños menores de 3 años, cuando ajustamos la prevalencia de asma en un país basado en el API, vamos a tener que en nuestro medio, si fue un 18 y tanto por ciento, entra un niño a su consultorio con alguna sintomatología asmática, y cuando sale, ese niño tiene 3.5 veces con relación a la prevalencia en ese momento de ser verdaderamente un asmático. Es decir, que casi el 60% que ustedes van a ver en su consultorio con alguna manifestación de asma, usted tiene casi la seguridad de que es un paciente asmático y puede iniciar una terapia temprana en este tipo de pacientes. Y vimos como la hipótesis de la higiene, que algunos dicen que ahora hay una antihipótesis, una antitesis, una tesis, una demás, de que eso no es como se creía antes. Bueno, vemos acá que mientras más hermanos usted tiene, más protección tiene de ser asmático. Eso tiene mucho que ver con que el niño que está deambulando en las calles, jugando en la calle, ensuciándose, brincando, saltando, que tiene parásitos y demás, le da cierta protección para la enfermedad de tipo asmática. Y existe una verdadera y reconocida asociación entre la relación genética y el medio ambiente para ambos sumarse y dar a un paciente con asma. Usted necesita un sustrato verdaderamente asmático. Y aquí vemos la relación genética implicado en el desarrollo de asma, el cromosoma 5Q, cromosoma 6Q, cromosoma 11Q, cromosoma 12Q. Es decir, hay muchos cromosomas que están relacionados íntimamente, porque cada uno de estos tiene que ver con alguna de las sustancias que pueden aparecer durante el proceso de inflamación de tipo asmático. Entonces, el medio ambiente, sensibilización a los alergenos, es un factor, un factor. Teoría de la higiene, infecciones, parásitos, endotoxinas, infecciones virales, que también juegan un papel muy importante en lo que es el asma, contaminantes ambientales. Otros factores, corta edad de la madre, dieta de la madre, lactancia materna, prematurez, bajo peso, tabaquismo, son todas estas condiciones que si se asocia a lo que es la relación genética, nos va a dar que la intensidad más medio ambiente, la intensidad de tipo genética más medio ambiente va a dar una intensidad de las manifestaciones clínicas. Lo que nos dice es que usted hizo un primer episodio, pero no hay antecedente de asma en la familia y usted no tiene condición, probablemente ese API en usted de nulo o cero, ¿sí? Porque como decían que no todo lo que silba es asma, ni todo el asma silba, ¿verdad?
Entonces vamos a ver que aquí, según el Lance ahora, también está calientico, de mayo 14, el resumen de los principales loci genéticos de susceptibilidad a asma, y según el estudio de asociación del genoma, vemos aquí europeos, americanos, africanos, americanos, con el cromosoma 1, el cromosoma 6, el cromosoma 2. Probablemente si en nuestro país hicieran estudios de tipo genético, vamos a ver que quizá estemos entre unos de estos genes implicados en lo que es la parte genética del asma. Y no está de más que usted tenga los criterios diagnósticos o de sospecha, sibilancia y tos recurrente. No porque yo tose esta noche y mañana ya soy asmático. No porque yo tengo un episodio de sibilancia soy asmático. Sibilancia y tos recurrente. Se me fue. Examen físico y test diagnóstico, función pulmonar. Respuesta terapéutica. A mí me encanta la respuesta terapéutica, siempre asociada a la recurrencia. ¿Qué tratamiento se le puso a usted, señora, antes de venir acá o meses antes? Doctor, él mejora con las nebulizaciones, pero una cosa maravillosa. Pues ya me la puso fácil, ¿verdad? Porque hay recurrencia y yo estoy viendo con una respuesta terapéutica. Identificar factores de riesgo. Si el niño tiene reflujo, si el niño tiene atopia, si el niño tiene infecciones, si el niño tiene rinitis alérgica, si la mamá tiene rinitis, si tiene asma, si tiene eczema. Cuando uno evalúa todo este concepto, ya es más fácil entrar a lo que es un criterio diagnóstico. Y aquí vemos el algoritmo predictor de asma del doctor Castro Rodríguez. Hay uno ya modificado, pero a mí me gusta mucho que fue Premio Mundial de Investigación en Montreal en el 2002. Bueno, pues él habla de sibilancia frecuente o recurrente, más de 3 episodios en el primer año, en los primeros 3 años de vida, y si usted asocia un criterio mayor con 2 criterios menores, usted tiene una alta probabilidad de tener un paciente asmático. Como les dije, el paciente que entra a su consultorio y usted dice, si es un niño menor de 5 años, de 3 años, ha tenido 3 episodios de asma, y queriendo extrapolar, aunque no sea lo más correcto, pero yo me atrevo a decir, ¿por qué no asociarlo un poco? En los niños, ya que han hecho esa recurrencia, usted tiene el diagnóstico de asma y sabemos que la prevalencia ronda un 18.2%. Ese niño entró con la sintomatología que lo atendió otro médico, va a salir con la posibilidad de casi un 60% de que usted está tratando un paciente asmático. Y esto le va a dar a usted la garantía de que puede poner una terapéutica de tipo preventiva para que este niño no llegue a ocasionar el temor que tenemos de que se remodele, o lo que le dicen los americanos, el remodeling. Y la rinitis alérgica como tal no podemos excluirla dentro de lo que es el asma, porque decía en el 1998, el que se rasca la nariz se está rascando los pulmones. Y el asma y la obesidad no podemos subestimarla, y está ya incluida como un fenotipo del paciente con asma. Y los obesos tienen asma más difícil de controlarse y definitivamente más grave también, con una menor capacidad de respuesta a los corticoides inhalados y también corticoides sistémicos. Tratar la obesidad mejor el asma, definitivamente que sí. Y la cirugía bariátrica, que se está utilizando mucho en pediatría, no está aprobada. Se considera que hasta que el niño tiene su talla final y la parte de la mineralización ósea, quiere decir que a partir de los 18 años probablemente sea que esté indicado y el paciente puede mejorar en forma sustancial. Vemos que existen lo que se llama la medicación de rescate, que ustedes todos la conocen, medicamentos de control preventivos, esteroides, modificadores del leucotrieno. Y sí quiero hacer una pequeña detención en esta imagen, que aquí están los 6 conocidos fenotipos del paciente que hace sibilancia. Y podemos observar en la parte superior los intermedios y los persistentes, que son más o menos un 10% de los 6.265 niños que se sometieron a este estudio, van a ser los que van a perpetuarse o van a continuar siendo asmáticos, a excepción de los tardíos, que son un 16%, que pueden desarrollar el periodo de sibilancia más adelante de los 3 años, y considerarse que pueden ser niños que, si dependiendo de la observación que se tenga, pudieran llegar a ser verdaderamente asmáticos. Quiere decir
que los transitorios tempranos, prolongados tempranos, intermedio y tardío tienen una posibilidad de asma a medida que nos vamos alejando de lo que es transitorio. Vamos a tener más posibilidad, tienen porcentaje de atopia también importante, tiene trastorno de la espirometría y todos tienen, dependiendo de la severidad, un aumento en la hiperrespuesta bronquial. Algunas perlas de las que le llaman perlas en el asma, el estudio de Tuxo indica que la eosinofilia persistente hasta la edad de 11 años se asoció con la presencia de asma crónica, independiente de la atopia. Quiere decir que si usted ve un pacientito que tiene eosinofilia pequeño y esta eosinofilia se va perpetuando, ojo, es un paciente que puede pasar posteriormente. Un estudio en Francia, una ausencia de eosinofilia predijo 91% de remisión de la sibilancia en los lactantes, lo que te indica que esos niños pequeños que ustedes le hacen esos estudios y salen que no tienen eosinofilia, probablemente estemos frente a un paciente que no va a desarrollar, aunque ya se habla mucho del aspecto de la neutrofilia también en estos pacientes como otro fenotipo del paciente asmático. Entonces, estudios longitudinales predijeron la persistencia de asma en los adultos hasta los 44 años si desde la niñez temprana presentaban eczema y rinitis alérgica. Cuando yo veo eso, yo me asusto un poquito porque el pronóstico no es tan bueno. Entonces, la remodelación, que es un proceso complejo multicelular, que va a tener hiperplasia del músculo liso bronquial, hipertrofia de glándulas mucosas, hiperplasia de células caliciformes y la angiogénesis, vamos a tener que va a producir obstrucción irreversible de las vías aéreas. Irreversible, quiere decir que lo que ya caminamos no lo vamos a echar para atrás. Lo que ya comimos y lo digerimos y se fue para toda la economía, se quedó ahí y no va para atrás. Entonces, estudios en niños han demostrado que la inflamación crónica lleva a la remodelación estructural del paciente asmático. La remodelación e inflamación ocurre en paralelo. Usted se inflamó y usted se está remodelando paralelamente. Modula la inflamación aguda con el uso de los corticoides inhalados y crónica, atenúa la función pulmonar y disminuye la masa del músculo liso. Quiere decir que la intervención oportuna va a tratar de reducir lo que es el efecto que no queremos, que es la remodelación. Induce la apoptosis de las células epiteliales y acelera el proceso de reparación ahí mismo. Y disminuye la proliferación de mediadores de la inflamación por los fibroblastos. Lo que nos está indicando que el elemento más importante en el tratamiento, y nos vamos otra vez a lo que es la imagen que vimos del árbol frondoso y la raíz, es la inflamación, y lo que nos va a ayudar es el uso de los corticoides inhalados, que inicialmente usted lo aplica en la orofaringe, pero mucho cuidado, se puede impactar en la boca y en la faringe y va a reducir el porcentaje de absorción, al igual que usted lo puede deglutir y va también a participar esto en lo que es el efecto sistémico del corticoide, y vamos a tener una absorción completa, pero solamente se va a depositar en el pulmón de 10 a 40% de lo mismo. Entonces, estos son los medicamentos corticoides más frecuentemente utilizados y su biodisponibilidad en el organismo, considerándose la fluticasona, que tiene una biodisponibilidad de menos de un 1%, y la mometasona, que todavía no ha llegado al país en forma de terapia inhalada para los pulmones. Sí existe para la nariz, pero no a nivel pulmonar. Como dice una conferencia que yo recientemente asistí, all you need is love. ¿De acuerdo, Abrea? Love. Entonces, ¿qué se busca con los corticoides? No los Beatles. Se va a buscar el amor, bajar la inflamación, la reversibilidad de la obstrucción permanente que va a llevar a lo que se conoce como remodeling, mejorar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la prevención de la infiltración eosinofílica. Entonces, vamos a ver algunos hitos importantes de lo que es el manejo de asma, y ya ustedes conocen muchos de estos, pero están los ultralavas, que son el idacaterol, carmeterol. En pediatría, estos medicamentos todavía no tienen espacio. Entonces, aunque se han tratado de utilizar, todavía. Los anticuerpos monoclonales,
que es la terapia del futuro, junto a la farmacogenética, diseñarte el medicamento que tu asma requiere por el tipo de fenotipos que tú tienes. No todo el mundo tiene el mismo fenotipo. Yo entro aquí, estornudo y me aprieto, como dicen. Yo tengo un fenotipo derivado de una alergia al polvo. Entonces yo llevo un tratamiento dirigido a esto, ¿verdad? Pero yo tomo aspirina y hago lo mismo. Yo corro y hago lo mismo. Entonces hay diferentes formas de presentación, por lo que el futuro de la medicina, no solamente en el asma, la medicina en general está basada en la parte genómica, en la parte de la farmacogenética, para prepararte la medicación que tú consideras, que tu organismo considera importante. La termoplastía bronquial, que es un procedimiento de endoscopía que se suministra al paciente calor en radiofrecuencia a través de una broncoscopía, súper caro. El equipo de esto cuesta alrededor de $80,000 y se hace en 2 o 3 sesiones. No se utiliza en niños menores de 18 años porque el niño está todavía en franco desarrollo. Y vemos cómo llega el broncoscopio con el dispositivo que va a irradiar calor y va a reducir lo que es la musculatura lisa bronquial y facilitando a este paciente que respire mejor. Esto está reservado para pacientes con asma refractaria, tratamiento o asma severa. Y aquí vemos la cantidad de medicamentos que están saliendo y están en experimentación en diferentes momentos de la cadena inflamatoria. Todo esto que están en un cuadrito están actuando sobre diferentes fases de la inflamación. No tenemos conocimiento en el país de muchas de estas sustancias, solamente la anti-IgE que se está utilizando y está dentro de los criterios del GINA para manejo de asma refractaria, asma grave o severa. Y aquí vemos cómo un médico está reparándole una piernita a un paciente, pero aquí vemos otro cómo está agarrando una parte de este cromosoma para modificar lo que viene a ser el futuro de la medicina. Y aquí dice esta señora, acá tiene mi secuencia, su secuencia genética. Prepáreme el medicamento basado en mi enfermedad vista desde la óptica de su secuencia genómica. Entonces, aquí tenemos programas de investigación sobre asma severa, y se habla que alrededor de un 15% de los pacientes presentan estas manifestaciones. Y en el consenso del tórax, asma grave refractaria, que en pediatría es baja, muy baja, se habla de un 3 a un 5%, pero que esto yo lo baso fundamentalmente en que primero tenemos que hacer el diagnóstico de asma, después tenemos que excluir posibilidades coexistentes, tenemos que excluir una serie de patologías que fácilmente, si tratamos esa patología, sacamos a este paciente de asma refractaria o severa, porque en pediatría el porcentaje es muy bajo. Y para lograr el control de asma se necesita estos puntos: clasificar la enfermedad, evitar factores desencadenantes, educar al paciente y la familia, porque usted le dice a la señora, le va a dar un puff cada 8 horas, como aparece en un programita de YouTube. La señora va al médico porque no se controla su asma, y ¿cómo usted hace su tratamiento? Con el inhalador. Ella se hace, se lo pone en todos lados menos lo inhala. Entonces no se puede controlar jamás, ¿verdad? Y eso pasa. Entonces el control del asma, síntomas crónicos mínimo o ninguno, episodios agudos poco frecuentes, uso mínimo de salbutamol por razón necesaria, una serie de cosas que nosotros debemos de estar pendientes para saber qué paciente en verdad está controlado. Y aquí tengo la dirección de gina.org. Aquí fíjense, para que ustedes bajen el documento de la actualización de asma, ahora fresquecito, salió en la madrugada, salió ahora recientemente. Pueden bajar el documento y ahí van a encontrar muchas cosas interesantes. Y muchas gracias por su atención, y le invito para mañana a la 15ª conmemoración del Día Mundial del Asma aquí en el Obelisco. Esto es lo del año pasado, donde siempre contamos con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Y nada más me resta darle las gracias a ustedes por haber compartido este tema, que para mí es parte de mi pasión. Como yo digo, mi esposa es la pediatría y mi amante es la neumología. Muchas gracias por estar acá, y si hay alguna pregunta o comentario.